bienvenidas al podcast de Sociología Inquieta. Hoy, como ya os dije en el podcast pasado, el que hice sobre la película Alien, tenemos a José Manuel Bobadilla otra vez, que ya es un asiduo al podcast. Gracias por venir, José. Vamos a hablar de cine. Vamos a coger el testigo de ese mini podcast que hice hace unos días sobre la saga Alien, que yo también es un gran fan de ella. Pero vamos a hablar también en general del cine de ciencia ficción y de otras películas: Terminator, Wall-E, Nausicaa del Valle del Viento, Alita de Ángel de Combate, Ghost in the Shell y, pues no sé, las que surjan. Y lo que surja en general. Nada, a ver, como muchos y muchas sabréis ya, porque habéis escuchado el podcast y he hecho también bastantes podcasts de cine. Con José hice uno sobre la distopía o las distopías, que hablábamos de novelas y de cine también, que también tenéis en el canal. Y al fin y al cabo, bueno, pues el cine, la literatura, las historias, digamos, dentro de la industria cultural del capitalismo, que sean productos, digamos, para ser consumidos, entre comillas, son interesantes, o, por ejemplo, en el canal yo los utilizo mucho para reflexionar sobre temas sociológicos y para utilizarlos de una manera crítica. Creo que es, digamos, la manera correcta de utilizar estos productos, aparte de entretenerte, que no pasa nada por entretenerse y mirarlos, pero ir un poco más allá. Y bueno, vamos a hablar un poco de todas estas películas. Vamos a empezar con la saga Alien, que hace nada se ha estrenado la película de Alien Romulus, que no sé si es la sexta o la séptima, pero bueno, es una película que vuelve como a las primeras, la séptima, ¿no? Eso es un montón. La saga de Alien cubre muchas temáticas, pero bueno, la trama principal, o de algunas de ellas, por lo menos la primera, la segunda y creo que la de Prometheus, alguna más, también están basadas mucho en naves. Básicamente son humanos en un futuro que tienen que lidiar, humanos en muchos contextos. Claro que la película tiene unos personajes, o se repiten en muchas, pero no en algunas, ¿no? Por ejemplo, en Alien Romulus son otros personajes diferentes. Son humanos que tienen que lidiar con los xenomorfos, que son como unos alienígenas parásitos prácticamente invencibles, que además infectan al humano y salen de la tripa, que no es esa es la escena tan icónica de Alien. Entonces, bueno, parece ser una película de terror así un poco contada, que no tiene mucho trasfondo, pero si ves la película, la iconografía, el subtexto, el ambiente, la atmósfera, pues los personajes y el contexto sociohistórico de la película también cuentan mucho también de temáticas como la extracción capitalista, un hipotético neocapitalismo basado en ir a planetas o a lugares en el espacio para extraer recursos. Luego hay una empresa que se llama Weyland-Yutani, creo, que es la gran corporación malvada, ya no malvada, sino con la lógica, ¿no?, de obtener beneficios y ponerlo todo por delante en la película, y por eso muchas veces los personajes se tienen que enfrentar a los xenomorfos, ¿no? Porque a lo mejor se está investigando con ellos, se está experimentando, se está intentando sacar beneficios de estos parásitos. Y también juega mucho también, por ejemplo, con el tema de la otredad, en el sentido de que el alien, pues eso es un alien, no es un bicho que representa eso, la alienación, no, algo totalmente enajenado de la identidad humana. Y bueno, también tiene esa lectura. Y otra lectura también que contemplo, y que también hablé con José el otro día, ahora entraremos más a fondo, es el tema de la dominación masculina en la sexualidad. Porque el alien, la boca del alien simula un falo. Esto no es una, digamos, paja mental, sino que los directores, por ejemplo Ridley Scott lo confirma en algunas entrevistas, de que intentaron hacer alusión, o bueno, en la entrevista que leí yo para Vanity Fair hace poco, decía, cuando lo entrevistaron, que intentaba que el público masculino sobre todo se viera incómodo, porque el alien representaba todo el rato como una manera de penetración, y él entendía que las personas heterosexuales masculinas se sentían incómodas con eso. Entonces jugaba mucho con este subtexto, ¿no? Luego hay más lecturas, a lo mejor incluso patriarcales, porque los directores son hombres de hace los años 80, y quizá a lo mejor para ellos eso era transgresor, pero luego a lo mejor hay otro subtexto inconscientemente que podemos sacar ahí, ¿no?, que también sea patriarcal. Entonces, bueno, pues eso es un poco el contexto de Alien, y ya le doy el testigo a José, que hable un poco de qué le ha parecido Alien Romulus en primer lugar, o bueno, en general la saga.
Bueno, antes de nada saludar a todos tus oyentes, Álvaro. No, no he podido, pero gracias también por invitarme nuevamente al canal. Siempre me gusta charlar contigo, es interesante, compartimos cosas y aprendemos mutuamente. Y en relación a la saga de Alien, antes de meterme en análisis sociológico, es un producto que consumo en el sentido de me pongo delante de la pantalla, apago mi lado sociológico e intento disfrutar de la película o de todas las sagas que se han ido haciendo. Romulus me pareció una buena película, es como una explicación entre Aliens 1 y Aliens 2, el octavo pasajero y la de Aliens el regreso. Y ya han dicho que tiene juega mucho con la nostalgia y que el final puede recordar a Alien 3 o que puede recordar a otras de las sagas, pero me parece interesante por lo que hemos hablado muchas veces de que es la primera vez que podemos encontrar personajes realmente jóvenes que no son colonos, no son viajeros, no son expedicionarios, no son personas que están dispuestas a ir a otro planeta porque es la misión espacial de toda la película, sino que, como ya hemos comentado alguna vez, es gente que quiere huir de una realidad social que están viviendo que directamente lo tiene subyugado al realismo capitalista de la propia película. Sí que es cierto que todas las películas tienen este trasfondo de neocolonialismo, de vamos a ver qué podemos hacer en otros planetas, y sobre todo la palabra clave que yo creo que es terraformar, ¿no? Es como ir a otro planeta a terraformarlo, a convertirlo en una nueva tierra donde poder habitar y los problemas que el ser humano se puede encontrar en todos estos sitios y el sueño de la gran corporación de, bueno, vamos a crear al humano perfecto que pueda sobrevivir a todas estas ambientes o nuevos ecosistemas. Pero claro, hablando también de Prometheus y Covenant, que para mí me sigue faltando una tercera película ahí, también podemos hablar del poder de la creación, ¿no? O sea, también tiene mucha connotación de sociología de religión esas dos películas, sobre todo la escena, me parece que es de la segunda, Covenant, ahora no lo recuerdo, que es la conversación que tiene el androide con el creador del androide, de que lo llama padre. Entonces es como, bueno, pero tú eres mi creador, pero yo quiero conocer a mi creador también. Es el sueño del humano de conocer a su creador y el sueño del alien, del androide, de ser el creador de vida, porque claro, es un androide no puede gestar, no tiene. Y luego, cogiéndote el testigo de toda la connotación o sexualidad que hay en la película esta oscura, también comentar que el diseñador artístico, si tú vas a mirar sus obras, todas sus obras son así como súper perturbadoras, súper fálicas, súper sexuales y tal. Y una cosa que bueno, supongo que algo de spoiler se puede hacer, ya que estamos hablando de esta película, que no se había visto en ninguna de las películas de Alien, es los procesos por los cuales el xeromorfo se va transformando. Y me llamó mucho la atención la vagina gigante que aparece, que escupe ácido también, sobre todo la escena de cuando, que se puede considerar una violación directamente, de cuando le inserta el palo eléctrico, uno de los protagonistas, y la electrocuta y luego el alien pues hace lo que tiene que hacer. Pero es como, hostias, son escenas que me quedé un rato así pensando de, hostias, es una vagina gigante expulsando ácido. O sea, me pareció muy potente esa imagen en ese momento. Pero aquí ya, pues si quieres, entramos un poco en el análisis más sociológico de los protagonistas de la saga. Sí, de hecho, hablando sobre los protagonistas, para quien no lo sepa, que imagino que casi todos los que se quieren escuchar el podcast pues, habéis visto alguna de Alien, pero normalmente los protagonistas son la protagonista principal, porque hay protagonistas secundarios también, por ejemplo los androides, que son masculinos todos los que salen, por ejemplo, creo. Sí, creo que sí. Sí. Pero sí, las protagonistas, que muchas veces pues tienen relación directa con los androides también, en general, pero las protagonistas principales son mujeres. Y el alien como tal, evidentemente no tiene género, pero tiene como esa connotación, ¿no? De andrógino, ¿no? Es como... Porque en el proceso de transformación, yo creo, desde que es una larva o que es un parásito hasta que se hace un alien, ¿no? Un xenomorfo, que es como un monstruo gigante, eh, hay todo un proceso de, de hacer referencia, ¿no? A lo que tú has dicho, a órganos sexuales, a masculinos y femeninos,
que además usa tanto para transformarse como para infectar al humano, como para matar. Entonces ahí hay toda una dimensión, ¿no? En plan de la reproducción ligada a la dominación y a la violencia. Y además, con todo eso, por eso además choca tanto, ¿no? Hacer la dimensión esa andrógina, que además choca también con los personajes femeninos, que sí que es verdad que a nivel físico son mujeres pues muy normativas, de hecho atractivas, etcétera, de actrices de Hollywood estándar, ¿no? Pero sí que es cierto que a nivel psicológico de rol de comportamiento, dentro de la saga tienen comportamientos masculinos, entre comillas. No es que sean masculinos, sino que históricamente se le han acuñado a los hombres, ¿no? Pues son líderes de las naves o tienen una personalidad fuerte de liderazgo, son agresivas, valientes, violentas, se saben defender. Entonces, de una manera también simbolizan esa otredad, yo creo, esa otredad femenina, ¿no? Por eso estos personajes son ideales en las sagas para luchar contra el alien, porque son atractivos y además tienen paralelismos con en este bicho, y yo creo que simbolizan esa otredad. Yo creo que esta es la dimensión más, para mí, más interesante de cómo se usa la sexualidad y los roles de género en la saga. Luego es cierto que también he leído análisis hace poco, un análisis que no me acuerdo del texto, estaba en inglés. Era un texto que analizaba como muchas obras de ciencia ficción desde la sociología, el Blade Runner, el Alien, y comentaban que en Alien sí que hay como un subtexto que muchas veces no se tiene en cuenta a nivel patriarcal, y es que lo que he dicho al principio, ¿no? Estas mujeres que son como físicamente atractivas, etcétera, los directores, es verdad que utilizan también una construcción, entre comillas, que lucha contra los cánones hegemónicos del género, o de la feminidad en este caso, pero en muchas escenas visualmente se recrea como que estas mujeres están siendo acechadas, bueno, porque es una persecución todo el rato del xenomorfo, ¿no? Pero se crean como escenas así muy icónicas de que el xenomorfo con la boca que simula un falo intenta todo el rato tocarlas o matarlas, etcétera. Y ahí hay una recreación y un subtexto que quizá se pasa por alto de que ese tipo de escenas al público masculino heterosexual le puede generar excitación o morbo, o hace una especie de apología de la violación, ¿no? Entre comillas, apología, es un subtexto, no hay que, evidentemente, pero detrás de eso puede haber más allá de la crítica o de intentar hacerlo de manera reflexiva, de manera inconsciente, quiero decir, podemos encontrar esto, que también creo que es muy interesante de lo que he leído últimamente sobre los análisis de género sobre Alien. Esas dos dimensiones son las que más me han llamado la atención. Yo había leído, en relación a esto de la sexualidad, que en esta película, como se recrean también mucho en las escenas donde el primer parásito, que es como la mano esta gigante, no sé, tiene un nombre, pero no sé cómo se llama, sí, se juntaron mucho en las imágenes de cómo este proto-alien, para llamarlo de alguna manera, incuba sus huevos, ¿no? Por eso hay como un primer plano de cómo el conducto intenta entrar en la boca de una de las protagonistas secundarias, y eso es algo que en las otras películas se pasaba mucho por alto, y en esta se ve que se han decidido centrar mucho en esto, supongo que por el tema de la incomodidad o para hacer más acentuación en toda esta idea de la violación del alien, para, supongo, jugar con la psique del espectador, etcétera, etcétera. Entonces, para que se vea que el componente es lo que decía antes Álvaro, no es una fumada mental, sino que los propios directores y creadores de toda esta saga ya prestan mucha atención a todo esto. Incluso yo añadiría que también juegan mucho con la idea de maternidad, ¿no? Porque Aliens 1 y Aliens 2 es como en Alien 1 la teniente Ripley es la que se encarga de sobrellevar a todas las personas de la nave, y el alien mata a todos los tripulantes. Entonces en Aliens 2 ella luego cobra la venganza matando a todas las crías de la reina alien. Entonces aquí también puedes jugar un poco con esta idea de tú me has causado este sufrimiento matando a mi familia porque somos colonos en una nave, y yo te voy a causar este sufrimiento matando a toda tu progenie, ¿no? A todos los que tú has engendrado en este aspecto. Entonces no sé si también se puede hablar de maternidad, de venganza en todos estos aspectos de estas películas. Sí, yo creo que sí. Y cambiando de tema también, que antes lo has relacionado, o sea que
al hablar de género ya se me ha pasado, pero quiero destacarlo. Tantos temas. Sí. De hecho, este es el último y luego pasamos a la otra película, que si no hacemos el podcast de 5 horas, lo prometemos. La cosa es, en el tema de, por ejemplo, has comentado lo del contexto de la película, que en Alien Romulus es la primera vez que no son como una especie de colonos exploradores o gente como trabajadores especializados de la compañía que están haciendo una expedición del motivo que sea, sino que son jóvenes, pues no sé, entre 20 y 25 años como mucho tendrán más o menos en la película, que viven en una colonia que se llama Jackson Star y que es una colonia es una colonia minera, de extraer minerales y material y tal. Y están ahí como, bueno, no se supone que han nacido ahí, pero tienen unas condiciones de vida como nefastas, ¿no? Está aquello medio contaminado, medio como que las condiciones climáticas son muy malas, no sé si es contaminación o pues que directamente el planeta es como, bueno, eso, inhabitable o inhabitable entre comillas, ¿no? Pero con unas condiciones nefastas para la vida. Y la protagonista y los protagonistas, pero la protagonista principal tiene, nada más empezar, llama mucho la atención que está hablando con su hermano androide, no tiene un androide que es como su hermano que lo cuida, y están hablando todo el tema del alquiler de la vivienda, que deben 3 meses, que además, pero que ya han cubierto las horas de trabajo y van a pedir que le reduzcan las horas y va a pedir el sueldo. Y al final llega la administración, habla con un administrativo y le dice que no le pueden reducir las horas porque falta personal. Comenta que sus padres han muerto por la contaminación y entonces luego se reúne con más gente de su edad, con amigos, etcétera. No, te has dejado lo importante que es la empresa le dobla las horas por la cara de curro. Bueno, le dobla, vale. No me acordaba. Creía que era como... Sí, vale, sí. Bueno, encima, pues le dobla las horas de trabajo, que aún es peor entonces el panorama. O sea, no es que solo te mueres y que te obligamos a trabajar, sino que encima le dobla las horas cuando ya ha hecho las que le correspondían. Y entonces se junta con los amigos que están ahí tramando algo y le comentan que han descubierto una nave donde hay combustible, donde se pueden criogenizar y hacer un viaje espacial para ir a otro sistema solar que se supone que las condiciones de vida no son así. Un sistema y no está dominada por la empresa Weyland. Ah, vale, ves, eso no lo había captado. Y nada, ahí empieza un poco la película, y esto es interesante porque tiene muchos ecos de lo que está pasando ahora, yo creo, actualmente, ¿no? Una cosa que veo yo es que los protagonistas son de la generación Z, generación millennial, que es una generación que está muy jodida actualmente y creo que la gente se sentirá muy identificada, ¿no? Cuando la gente entre 40 y 20 años, que son la Z y la millennial, vean esto y dirán, pues mira, como yo, que no puedo pagar alquiler, que tengo que trabajar 45 años, no sé si voy a tener pensión, o no sé si voy a acabar en una crisis climática sin precedentes. Entonces, el contexto yo creo que, no sé si está buscado, que imagino que sí, y ahí se ve de hecho en muchas películas, pero bueno, es el contexto que estamos viendo hoy en día. Y bueno, que sean, digamos, trabajadores y que intenten huir, etcétera, o hacer la lucha por su cuenta, creo que también tiene mucho de realismo capitalista, ¿no? Porque todas las películas siempre acaban con el viaje del héroe individual. Este es un grupo de 6 o 7 personas, pero la lógica es huir de manera individual haciendo algo extraordinario y salir del sistema ese que los tiene atrapados. Hay muy pocas películas que vertebren una historia detrás donde la solución sea colectiva o esté inserta dentro de una solución colectiva. Creo que también tiene mucho que ver con que somos conscientes de que estamos mal actualmente, de que hay que cambiar el sistema, pero la propia izquierda o los propios movimientos procapitalistas tienen mucho de realismo capitalista, ¿no? Cuando proyectan, yo no creo que por ejemplo el director sea de derecha cuando proyecta todo este universo, pero y además que todas las películas de Alien son anticapitalistas en ese aspecto, sí. O sea, hacen una crítica a eso. Eso es. Y nada, simplemente eso, que cuando se proyecta esto se ve ese realismo capitalista, ¿no? Esa como rendición ideológica que creamos o no, de que, bueno, la única manera de escapar quizás sea individualmente, no se le ocurre al director o a los guionistas otra manera. Bueno, simplemente como no, claro. Por eso, y esto recogiendo testigo de lo que acabas de decir, y pasamos a la siguiente película, es lo que Martorell Campos hablaba de estas sociedades de cierre ideológico, o como todas las grandes películas
Romulus en este caso, o V de Vendetta, por nombrar otra, cuando la película se pone interesante, podemos decirlo de alguna manera, es cuando cae el telón. Es como, ¿qué pasa cuando nuestra protagonista llega al planeta que tenga que llegar? ¿Qué pasa con V de Vendetta cuando empieza la revolución? ¿Cómo se construye ese mundo del mañana? En ese sentido, las otras películas de Alien es supervivencia. O sea, Ripley es la que sobrevive y en la Alien 2 van a ayudar a otros colonos que están en otro sitio. En cambio, siempre hay una misión constante. Aquí no hay misión. La misión es ir a buscar una cosa a un planeta para huir de este planeta. Pero ¿dónde se va? E incluso me recuerdo que en la película me parece que alguna vez plantean que el planeta al que desean ir, que es Yuvaga, no existe. Es como, ¿y si realmente no existe este planeta? Hemos oído hablar de él, pero nadie lo ha visto, ¿no? Entonces también es como, ¿hacia dónde vamos, no? ¿Cuál es ese realismo capitalista que nos empuja a ir hacia más allá? ¿Cuál es ese planeta al que queremos llegar criogenizados casi? En este sentido. Vaya, sí, tal cual. Bueno, aquí podríamos hacer el podcast solo de Alien y de la película Romulus en general, porque trata muchos temas. Pero vamos a pasar a la siguiente, que es Terminator. Esto es el ámbito de José, la IA. Nos va a matar, la inteligencia artificial. Nada, Terminator, pues imagino que muchos lo habréis visto. Es la mítica, bueno, tiene bastantes películas, pero las míticas son donde sale Schwarzenegger haciendo de androide del futuro que se transporta en el tiempo. No es un bucle temporal. Y hay en ese bucle temporal el contexto es que hay una guerra entre humanos y una inteligencia artificial que se llama Skynet, que se ha revelado, a toma conciencia se ha revelado, y en el futuro casi extingue a la humanidad está casi extinta, pero entonces envían un androide al pasado, o creo que es en la primera o la segunda, verdad que hace bastante que la vi, si eso me corriges. En la primera película de Terminator 1, que es donde la protagonista es Sarah Connor, más que porque el hijo no existe todavía, las máquinas en el futuro envían a Terminator, a Schwarzenegger, a matar a Sarah Connor para que no tenga al hijo. Pero claro, el hijo, que ya ha nacido en el futuro, manda a su colega, su mejor amigo, para que vaya al pasado a ayudar a la madre a rescatarla. Y en Terminator 2, Schwarzenegger es el colega de John Connor, porque lo envían también para que sea protegido del TX, que es el de metal líquido. Sí. Eso van a ser, ¿sabes? Entonces, pues es eso. Es un bucle temporal donde intentan matar a John Connor porque es el líder de los rebeldes en el futuro, ¿no? Es por eso, ¿no? Entonces la IA quiere como matarlo en el pasado para que no nazca. Y ya está, entonces que no haya revolución o que no haya rebelión. Y bueno, evidentemente Terminator pues, también tiene muchas lecturas, pero la principal es un tema como muy, digamos así, tratado de broma, porque en verdad en realidad no es muy serio, pero todo el tema con el auge de la IA, ¿no? De cómo nos va a afectar a nivel sociológico la IA, cómo se va a emplear la inteligencia artificial, ¿no? Porque tiene aplicaciones muy buenas, pero ya sabemos que dentro del capitalismo, pues y dentro de la industria militar. Y dentro de la industria militar, pues las aplicaciones son las que son, ¿no? Como cualquier otro tipo de novedad tecnológica. Entonces ya no está solo la, digamos, tontería entre comillas de que si la IA nos va a controlar o nos va a matar a todos, sino de qué vamos a hacer nosotros con la IA, ¿no? O cómo nos vamos a matar entre nosotros con la IA, que quizá yo creo que sea la cuestión, no sé, ¿y qué piensas en ese sentido? Bueno, siempre ya hicimos, nos hemos hablado alguna vez, pero post sí que hemos hecho sobre las armas con inteligencia artificial incorporada, que es como si algo de humilde había en la guerra antes, si algo de humildad había, era que al menos las personas se mataban en un campo de batalla cara a cara. Tú veías a la persona que ibas a matar y en vez de la otra persona te veía a ti. Con estas armas robot kills que les llaman, es como yo estoy aquí en mi casa, pulso un botón y ya se encargará un dron de hacer el trabajo que antes se tenía que hacer en un campo de batalla. Esto también me recordaba todo lo que estabas comentando ahora del terror a la inteligencia artificial, que también podemos relacionarlo con el realismo capitalista que hablábamos antes, de un artículo que leí de cómo todo nuestro background de ciencia ficción que tenemos nos obliga a construir unos futuros completamente distópicos. Claro, si hemos estado viendo películas, para mí, perfectas o que alimentan todo esto, como Terminator y tal,
tú estás construyendo el futuro pensando que algún día Skynet se va a hacer realidad. Entonces es como, mi posicionamiento es en contra de eso. ¿Por qué? Porque ya vengo con un background detrás de que la inteligencia artificial va a tomar conciencia, de que la inteligencia artificial se va a rebelar contra el ser humano. Y claro, la pregunta es, ¿qué interés tiene una inteligencia artificial en rebelarse contra el ser humano? O sea, no tiene ninguna lógica en el mundo de ¿por qué primero, ¿por qué va a tomar conciencia? Y lo primero que va a tomar como conciencia es matar a los humanos, ¿no? De esto hay una paradoja también que es como el robot siempre va a tener, esto mira, haciendo ilusión a otra película, es Yo Robot, no está puesta, pero pasa exactamente lo mismo. Al final la máquina se da cuenta de que el mayor peligro para el ser humano es el propio ser humano y por lo tanto para salvar al ser humano hay que matar al propio ser humano. Entonces esta lógica es la que nos va alimentando todo el rato todos estos imaginarios, pero a la vez Terminator, al menos en la 2, nos muestra la relación bondadosa que el ser humano, en este caso John Connor, puede tener con Terminator, que al final lo acaba viendo como un padre, que incluso Sarah Connor dice, es como el padre que nunca tuvo. ¿Por qué? Porque él está enseñando de una manera no bélica, no armamentística, le está enseñando ciertos valores, le está enseñando a ser buen colega, o sea, le está educando como un colega en verdad, y al final es como la idea esta de una máquina no puede llegar a comprender lo que es el amor, pero para mí John Connor siente amor, no amor romántico, por Terminator en el fondo, ¿no? Y luego otra idea que hay en la película, que esto cuando ves todas las películas también te comes algunos bucles y tal, es la idea de el futuro no se puede cambiar, porque la única cosa que tiene que hacer Terminator, la misión de Terminator no es evitar la guerra, sino evitar que John Connor muera, porque la guerra va a ser inevitable. Entonces eso también nos puede alimentar el imaginario de da igual que hagamos inteligencias artificiales bondadosas con el ser humano y para la ayuda. El ser humano es malo, violento por naturaleza y por lo tanto la inteligencia artificial acabará sucumbiendo y matándonos y llevándonos a la destrucción de todo esto, ¿no? Entonces es otra fuerza más de cómo este realismo capitalista incluso nos impide, dentro de estas propias películas, salirnos del imaginario de, bueno, la guerra al final va a ser inevitable, sálvate, genera la revolución, pero la revolución será en un futuro y tendrás que afectar a tu pasado para poder hacer todas estas cosas, ¿no? Entonces va un poco por ahí para mí la interpretación de Terminator. Y además, una cosa que has comentado que también creo que en algún, bueno, no sé si lo has hecho en algún post, en Hilargia Caos en Instagram, o me lo has comentado directamente a nivel verbal. Pero todo el tema de que actualmente, cuando se genera el debate sobre, a nivel armamentístico, por ejemplo, sobre la inteligencia artificial o la sociedad actual de las nuevas tecnologías y tal, hay como una preocupación en el sentido de que digamos, el debate o la guerra, mejor dicho, o la confrontación sobre utilizar o no armas de destrucción masiva o armas nucleares ya está perdido, ¿no? Pues ya se han tirado. Bueno, ¿has dicho armas nucleares? Sí. Ah, sí, las nucleares sí. Sí, ya está perdido, ¿no? Ahora el debate, digamos, no es que lo otro no tengamos que criticarlo, intentar que se desnuclearice la sociedad en general y también los ejércitos, evidentemente, sino que ahora actualmente un debate como más importante aún, porque aún no está desarrollado todo su potencial, son cómo se aplican las nuevas tecnologías a la guerra. Estamos viendo drones, estamos viendo control y espionaje a niveles que te escuchan desde el móvil lo que dices y saben dónde están, estamos viendo cosas ya como que antes serían como totalmente de magia, pero el debate está ahí, ¿no? Y yo creo que no hay suficiente. De hecho, bueno, evidentemente hay movimientos políticos que critican sobre esto, pero no es un tema político a gran escala. Y es algo como, no sé, muy importante, ¿no? En el sentido de que están generando algo tan fácil como un dron que puede ser enviado de manera anónima y, no sé, matar a altos cargos de eso ya se está haciendo por Oriente Medio. Eso ya se ha hecho, ya ha pasado. Sí, sí, lo que pasa es que, claro, está pasando a lo mejor en países de Oriente Medio, ¿no? Que ahí pues se puede matar a cualquier persona porque como hay una deshumanización brutal sobre toda la sociedad islámica, da igual. Pero a la larga, cuando ese tipo de tecnología sea más universal, ¿no? Con el paso de los años y que muchos países tengan acceso a ella, será un caos si no se ponen remedios sobre ello, no se conciencia, en fin. Evidentemente yo creo que
siempre parto de que para ir a la raíz de esto y debatir de manera coherente hay que intentar cambiar todo el sistema capitalista, porque al fin y al cabo es todo esto lo que lo mueve, son las relaciones mediadas por el capital. Pero que haya ese debate a nivel concreto, que eso es muy importante y no se está dando. O sea, es como de, bueno, ahora la gente se mata con otros, vale, pues da igual. Pues, cambia la tecnología, cambia la guerra, pero ahora que estabas hablando de esto me has hecho recordar de que tampoco hace falta que nos vayamos a un dron súper sofisticado con inteligencia artificial, reconocimiento facial, que mata yo en mi casa y él allí. Me pasaste esto el artículo de cómo toda la tecnología usada en los Juegos Olímpicos de París, de inteligencia artificial, reconocimiento facial, incluso detectar posturas que puedan ser sospechosas de, es como, ya es un control total del cuerpo, la gesticulación. Ya no hace falta ni que escuches la conversación, es que si vas con unas pintas y unas características, que esto ya sabemos qué pasa, pero si ahora vas con unas pintas, unas características y coges una postura determinada en un sitio determinado, vas a ser altamente sospechoso de cualquier acto vandálico, terrorista o lo que sea. Y es como siempre, ya podemos pensar que es teoría de la conspiración, de pasa un gran evento, se pone esta tecnología, nadie se queja porque te lo venden por tu seguridad, es decir, política del miedo, y tú te lo vas a tragar con patatas. Y es como, ostras, tampoco informan a la ciudadanía de todo esto, ¿no? Aquí en Barcelona, por ejemplo, yo me enteré hace poco, hace un par de años o 3, que en el centro donde está el ayuntamiento y tal, la Generalitat, han puesto cámaras de reconocimiento facial. Y hablando con un tipo que se dedica a la inteligencia artificial y tal, me dijo, bueno, es que una cosa es reconocimiento de rostro y otra cosa es reconocimiento facial. El rostro reconoce rasgos, la facial te reconoce la cara. Pero ahora solo está activado uno de los dos, que es el rostro. Pero claro, en función del político, del partido político que entre, es pulsar un botón, ¿no? Entonces volvemos a entrar aquí, pues, cómo el sistema político, en este caso, de derechas o izquierdas, van a usar esa tecnología. No critican la tecnología, ni el sistema en el cual esa tecnología está inmersa y se está desarrollando, sino simplemente es, pues, uy, soy más progre, no, solo rostro. Uy, soy más de derechas, extrema derechas, conservador, pues reconocimiento facial. Pero claro, la ciudadanía no ha sido informada de que se han puesto esas cámaras, ¿no? Entonces, ¿dónde queda la voz de la gente en función de la implementación tecnológica que se está desarrollando? ¿En manos de quién está todo este desarrollo e implementación? Sí. Tal cual, no tengo nada que añadir. Para comentar lo de que has dicho de los Juegos Olímpicos, era lo que has comentado, lo mismo, que se usaba inteligencia artificial de detección de rostro y de identificación, básicamente, por el tema de la alarma terrorista y todo esto de los Juegos Olímpicos. Pero claro, como comentaba el artículo, que además de que violaba todo tipo de pues bueno, de identidad personal, ¿no? Era racista en el sentido de que, pues bueno, buscaba rasgos pues fenotípicos y de ropa e indumentaria concretos para identificar a gente. Pero bueno, tampoco vamos a entrar en ese debate que la IA es racista, porque eso lo sabemos, pero es otro debate diferente, ¿no? Bueno, no estaría bien dicho decir que la IA es racista. Aquí remo a favor de la inteligencia artificial. O sea, el ser humano es racista y los datos que le da la inteligencia artificial es racista. Entonces están sesgados. Por lo tanto, la máquina va a dar datos sesgados, obviamente. No es que la máquina sea racista. O sea, esto me hace mucha gracia porque es como lo dice Malatesta, no sé si es Malatesta u otro anarquista, no lo recuerdo, que dice que muchas veces olvidamos los males tecnológicos. O sea, culpar a la tecnología es olvidar los males de la humanidad. Entonces, claro, si yo culpo a la tecnología de racista, no, la tecnología no es racista. El racista es la persona que ha programado el algoritmo para que sea sesgado en ese aspecto. Entonces, como ir en ese espacio que es, por ejemplo, hay Terminator, es como, bueno, la tecnología no es la mala es el sistema que ha creado Skynet y lo ha implementado como un sistema tecnológico brutal. Entonces es como, bueno, ¿hace falta desarrollar este tipo de softwares tan brutales o no? Son los debates abiertos. Pero no abriremos el melón ni la caja de Pandora en este aspecto. No, sí, tienes razón en ese sentido. La tecnología no es racista, aunque me he expresado así, pero me refería a eso, ¿no? De que detrás de que la tecnología o la IA sea racista, se esconde eso. Que Internet está lleno, ¿no? De material racista y, bueno, más ahora, ¿no? Sí, esto, como dime. Paréntesis y anécdota, para que nos demos cuenta de que Skynet tampoco es que esté tan lejos. Microsoft lanzó una IA, se llamaba Tai, me parece, si no lo recuerdo mal,
que la programaron para que fuese como una niña de unos 14, 15 años, adolescente y tal. Y al cabo de 3 o 4 horas en internet se volvió una racista, nazi y misógina. Porque se había alimentado de todo el contenido que hay, que esto nos tiene que hacer pensar cuánto de contenido mierda hay en internet para que una inteligencia artificial se convierta en esto. Pero el Microsoft lo que hizo fue como encerrarla en un sitio y hay movimientos de liberatatay a la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, como también puede llegar el día de que una inteligencia artificial se desarrolle de miedo, como pasó con 2 inteligencias artificiales de Microsoft también que se pusieron a hablar y el ser humano no entendía lo que estaba pasando y la decisión fue apagarlas. Pues ahí imagínate que salen unos tipos de, pues no, o sea, hay que encenderlas y otorgarles derechos y que evolucionen conjuntamente. Entonces, como, bueno, a ver qué puede pasar y dónde nos puede llevar todo esto. Pero me hacía gracia, y aquí acabo, el meme este de, no sé si lo has visto, cultura del meme, de John Connor, que pone John Connor mirando cómo te haces amigo de ChatGPT. Sí, lo he visto. No, que te iba a preguntar, que me ha picado la curiosidad. Cuéntanos la historia esa de, que no me la sé. La de que hay 2 inteligencias artificiales que han puesto a hablar y las han desconectado. Bueno, o sea, lo escuché y no la conozco muy bien, pero me parece que es Microsoft, ahora no quiero dudar, que generó 2 inteligencias artificiales y se pusieron a hablar, o sea, modelos de lenguaje, y es como si tú y yo empezamos a hablar y ellas mismas desarrollaron, o sea, mejoraron el lenguaje humano y empezaron a crear un lenguaje nuevo, completamente diferente, que el humano ya no entendía, y se pusieron a comunicarse entre ellas. ¿Qué se estaban diciendo? No se sabe. Y frente al desconocimiento, sociología del lenguaje, el mundo es el lenguaje, cuando hay un lenguaje que no entiendo, ¿qué hago? No comprendo lo que está pasando, desenchufaron las máquinas para evitar que siguieran dialogando y hablando. Pero, o sea, era la antesala de Terminator 1. Sí, completamente. Estaban ahí. Enchufado y... Que haremos una máquina del tiempo, mandaremos a estas inteligencias artificiales al pasado. Y ya está. Claro, ¿quién es el líder de la revolución? Eso también. A ver a quién nos toca el líder de la revolución. Bueno, que no sea Elon Musk, por favor. No, ese es imposible. No, ese crea Skynet. Seguramente tiene que ser el villano. Otra película muy influenciada por... Bueno, son todas películas de ciencia ficción, pero veremos aquí, por ejemplo, la siguiente de esta, que es Náusica del Valle del Viento, no está tan ligada a la tecnología, quizá. Pero Wall-E sí que también está muy ligada a la tecnología. Es también en el futuro. Le veo una lectura como muy diferente a las que hemos visto, en el sentido de que, en el contexto, porque es un contexto que yo creo que está muy ligado a la sociología del consumo, de la sociedad de consumo, más que a destrucción y guerra y todo esto. Va más por crisis climática, la gente en el futuro sigue consumiendo como actualmente, sigue habiendo una economía del derroche y de la sociedad de consumo bestial, y entonces el planeta, a través de la crisis climática, se acaba convirtiendo en inhabitable y los humanos huyen en naves nodrizas, naves como super gigantes en un planeta, en una nave, creo concretamente, creo que solo hay una así. Una nave muy grande donde los humanos viven ahí la típica vida de consumo, ¿no? Beber refrescos Coca-Cola, estar en un sofá viendo Netflix y bueno, y yendo luego a tomar el sol también tumbado y cosas de estas. Entonces sería como la vida de que un influencer, ¿no? Te enseñan en redes, ¿no? De estoy en la playa, luego estoy viendo Netflix, luego estoy no sé qué. Pero en la nave esta y han perdido la psicomotricidad, o sea, no pueden andar. Están como sentados en sofás así inteligentes y la inteligencia artificial, los robots y la tecnología como que son sus mayordomos. Los tienen ahí súper cuidados. Viven en una utopía, ¿no? Tecnológica, pero luego también es como bastante tenebrosa porque todas las cualidades humanas que tenemos ahora se han medio perdido, se han perdido. Y Wall-E es como un robot de basura que está en la Tierra, hay como un robot antiguo que está ahí enchufado miles de años y es un robot que limpia, un robot de reciclaje. Está como en la Tierra toda es un vertedero y está ahí como reciclando cosas, y aparte tiene como su casita que ahí tiene como las cosas que va rescatando, etcétera, ¿no? Pero está solo en la Tierra. Entonces creo que es porque encuentran como una planta o algo así en la Tierra, puede ser. Que los humanos, ¿no? Tienen un protocolo de que si se encuentra una planta o un ser vivo en la Tierra, se activa un protocolo para intentar bajar y repoblar la Tierra. Entonces envían como a una robot
que está buscando ese tipo de indicios y encuentra una planta y entonces sube a la nave y empieza ya como todo el protocolo, ¿no? Y en ese transporte de la nave, Wally sube con ella y empieza ahí todo el tema de que si los humanos vuelven o no vuelven a la Tierra, repoblarla, ¿no? Y como tú me dijiste, así que lo explicas más, todo el tema de que también hay mucho realismo capitalista en Wall-E, porque todo, aunque eso es una crítica a la sociedad de consumo entre comillas, y en general también la vuelta a la vida en la Tierra, aunque se la haya cargado, es la propia empresa de la propia compañía que ha hecho la nave esta, que además es una empresa, ¿no? Ultracapitalista y que forma parte de la sociedad de consumo, evidentemente. Entonces todo se queda en el capitalismo, extinción y repoblación, todo. Solucionismo tecnológico. Sí, yo la primera vez que vi Wall-E, la verdad es que no vi el realismo capitalista de la película. O sea, no vi que Disney se reía en tu cara, básicamente. Yo tampoco, yo porque me lo comentaste tú. Yo porque se lo leía a Mark Fisher. En uno del realismo capitalista tiene un momento que habla de Wall-E y te explica toda esta historia de, no, en el fondo es la propia empresa capitalista que ha destruido el planeta la que vuelve a salvar el planeta. Es como el solucionismo, la solución al capitalismo sigue siendo pues más capitalismo en vena. ¿Vale? O sea, el capitalismo te contamina haciéndote el planeta inhabitable, te manda al espacio donde como humano pierdes, como decías, todas las cualidades, todas las habilidades humanas, dejas de relacionarte con otros seres humanos porque estás todo el día en una silla, en un sofá, con una pantalla delante, y los únicos personajes que muestran este rasgo de humanidad son los dos robots, que no hablan en ningún momento, pero entre ellos se ve el amor, la ternura, se ve compenetración, se ve una cierta preocupación por el humano y tal. Y es como, yo me quedé ahí de, ostras, ¿ves? Al final la tecnología tampoco no es mala, te puede ayudar, tiene esta cosa e incluso vale más la pena que el humano que ha quedado completamente deshumanizado por el propio capitalismo. Pero claro, luego es la crítica de Fisher de, bueno, pues en el fondo es la empresa capitalista la que acaba yendo al planeta a hacer que exactamente lo mismo, porque ha vuelto a ver que se puede reformizar o reapropiar el planeta. ¿Y qué va a hacer? Si es la misma empresa, es que acabará haciendo exactamente lo mismo. Y mientras estabas explicando el lore de la película, me ha venido a la cabeza algo que también podemos relacionar con Aliens Romulus o con cualquier Aliens, con los sintéticos, y es que cuando la nave artificial, la nave de Wall-E no quiere que los humanos se vayan, no lo recuerdo muy bien, se pone en contra de los humanos. Es como, no vais a ir, se ponen, luchan y tal, y los sintéticos igual. O sea, el sintético en Romulus es como está educado por el padre de la protagonista para que sea más humano, incluso tiene unos rasgos de cierto autismo que parece que sea defectuoso y tal, que te hace empatizar con él, pero en cuanto le cambian una cosa, se vuelve ultra cerrado, ultra corporación, y es cuando se vuelve siniestro, en verdad, el sintético, ¿no? Porque es como, hostias, ¿por qué te has vuelto tan racional ahora? ¿No? Y hay una cosa, volviendo a esa película, una cosa muy interesante que dicen, que le dice Ash, que es como el cliché al otro, de los humanos pasan por muchas fases no racionales antes de actuar. Y es como la máquina no. La máquina es, si es esto, calcula probabilidades y va a tener siempre una solución mejor. Pero volviendo a Wall-E, era la idea esta de, hostias, cuando el humano puede ir bien y le va mal a la empresa se pone en contra del humano, y lo mismo pasaba en este aspecto, ¿no? Entonces, al final, Wall-E es realismo capitalista en ese aspecto de la propia empresa que ha destruido el planeta es la que va a repoblar el planeta Tierra, pero no ha cambiado nada, simplemente están nodrizas ahí esperando a que sea habitable otra vez. Entonces es como, ¿qué vas a hacer? Bueno, lo único bueno que hacen es que vuelven a caminar. Hay un momento que es como te ponen hasta me parece la canción de 2001 de Diseñar el Espacio, se levanta, empieza a caminar, es como, ustedes, por fin te has dado cuenta de esto, pero siempre hay una inteligencia artificial detrás, proyecto Skynet, mala, que va a hacer imposible que el ser humano pueda alcanzar una vida mejor. Volvemos a esta cosa de cómo construimos ese poscapitalismo desde un background contaminado de realismo capitalista. Sí. Además, conforme lo estabas argumentando, me viene a la idea de que ese argumento es muy fácil para virar la atención a algo personificado, ¿no? Que eso en el capitalismo actualmente los discursos políticos hacen mucho. Es decir, huimos de la aplicación sistémica, es decir, Wall-E, todo el contexto que nos cuenta es un contexto, ¿no?, histórico donde los humanos casi se han extinguido, etcétera. Pero no es, evidentemente hay un contexto muy fuerte de crítica a la sociedad de consumo, por lo menos a nivel superficial,
pero luego te das cuenta de que la historia, lo que tú has dicho, ¿no? Personifica la maldad en una inteligencia artificial, que no sé qué, y luego al final de la historia, a nivel sistémico, no se cambia nada, ¿no? A nivel sistémico todo sigue igual. Creo que eso se hace mucho en general en las películas, en la ciencia ficción, que también está relacionado con todo el viaje individual del héroe, ¿no? Pero en las películas sí que hablan de inteligencia artificial y todo esto, aunque haya una crítica al sistema capitalista, porque quizás el sistema capitalista es quien ha creado la inteligencia artificial, luego se hace como una estrategia muy burda de decir si es que la inteligencia artificial es mala. Y ya está, ¿no? Es como es un villano. Bueno, es un villano, pero detrás de eso hay un sistema, ¿no? Que ha creado este tipo de herramienta, que al final es una herramienta que actúa con lógicas deshumanizadoras, lo que has dicho tú, ¿no? De la eficiencia, la eficacia. Es un poco el espíritu de la modernidad. De hecho, hay una obra, la única decente que tiene, quitando a lo mejor la primera de modernidad líquida, luego los siguientes líquidos, salvo ya no, ¿vale? Que es la de modernidad y holocausto, que para mí es, en serio, de Bauman no es santo de mi devoción, pero esa obra está muy bien, que habla de eso, ¿no? Dice, el holocausto no es un hecho aislado, como nos cuentan las películas de, guau, es que aquí habían unos malos y pasó una cosa excepcional, que se pegaron una volada de cabeza colectiva, pero esto es algo como algo aislado. Y vamos, dice, de eso nada, esto todo está relacionado con el contexto, ¿no? De hecho, ese libro, que ya está escrito como en el 70 o en el 80 o así, en el 80 y algo, 89 creo, habla de que actualmente las condiciones para que se sigan dando este tipo de episodios existen. De hecho, lo que pasó en el Holocausto es un síntoma de la modernidad, uno de los peores síntomas, obviamente. Y el tiempo le da la razón, porque hemos visto más genocidios. De hecho, actualmente se está ocurriendo uno donde está participando la inteligencia artificial en Palestina, y donde las redes sociales y los nuevos canales de comunicación también tienen mucho que decir. Pero bueno, ahí está un poco ese contexto. Lo que quiero decir es que eso, que cuando vemos películas de ciencia ficción y se personifica todo en una cosa, en la realidad tenemos que intentar salirnos de esto, ¿no? Porque los males muchas veces son más impersonales, ¿no? Más impersonales y más sistémicos que, no sé, que Skynet, la verdad. Sí, sí, sí. Y ahora que estabas explicando esto, me ha venido a la cabeza una cosa que ya he comentado alguna vez en algún post en Instagram, de la pregunta por la técnica, la pregunta por la tecnología a través de la modernidad en la Europa de los fascismos y tal. Los fascismos no dejan de ser una respuesta a la pregunta por qué pasa con toda la tecnología moderna en el mundo, porque la respuesta que se le dio fue de autoritarismo, fue de violencia contra el otro, y esto Yuk Hui en su tesis doctoral se lo plantea, sobre todo a día de hoy, de, bueno, pues hoy en día, con toda la nueva tecnología que tenemos, inteligencias artificiales, biotecnologías, ingeniería genética, comida artificial, todo lo que podamos hablar, ¿qué respuesta vamos a dar al choque cultural que eso a día de hoy está suponiendo para todo el mundo? Y lo que estamos viendo es un auge de la extrema derecha enorme y una instrumentalización para la militarización, el control, la subordinación y la explotación de personas a través de la tecnología. Entonces es como, perdón, tenemos que afrontar esta pregunta que parezca muy absurda o muy simple de una manera muy seria, porque es lo que tú estás diciendo, es que no es sistémico la cosa, es como, esto es, cuando hablando mi tesis y discutiendo con el director muchas veces era como, está bien que lo plantees en estos términos, porque no es simplemente si la tecnología es buena o mala, sino en qué sistema se está desarrollando esta tecnología. Porque claro, podemos pensar que en una tecnología, en un postcapitalismo, la tecnología va a ser buena, pero tampoco. Es que siempre vamos a tener que estar lidiando con esta cosa de hacia dónde orientamos esta tecnología, qué es lo que nos está favoreciendo y no. Tenía que ser siempre como un debate constante y abierto y no lo está siendo. Es como vamos obcecados. La clase general del mundo no está en el propio desarrollo de ciencia y tecnología, no está informada de todo lo que está pasando, porque incluso yo que estoy metido en el tema descubro cosas, es como, hostias, pero esto me acaba de volar la cabeza, es como, ¿en serio se está haciendo esto ya a estos niveles? Es como, y la gente de pie de calle no lo sabe. Entonces,
toda esta, que ya lo hablamos una vez, ¿no? Toda esta inconsciencia y analfabetismo tecnológico favorece todas estas lógicas capitalistas de dominación tecnológica. Sí. Bueno, nos vamos a pasar a otra película un poco más positiva, porque con este tema ya no sé qué contestarte, en plan de, bueno, pues No, es verdad. a mí me daba pie para hablar de Nausicaa, que lo sepas, lo que te estaba explicando. Pues ahora puedes hacerlo, porque vamos a hablar también de la película Nausicaa del Valle del Viento, que es una película diferente porque no es de ciencia ficción, sí que a lo mejor es una historia fantástica o ficticia en un futuro, pero es mucho más utópica, ¿no? Tiene como esa dimensión de la utopía, la distopía y la utopía. Tiene una utopía que es la... Bueno, os comento un poco el contexto antes. Es en un futuro donde la humanidad está en horas bajas, han habido varias extinciones, pero aún siguen habiendo ciudades con bastante población. Y hay dos ciudades imperio en guerra entre ellos. Y luego hay un pueblo que es un pueblo que está en el Valle del Viento, donde vive Nausicaa, que es la protagonista, que es un pueblo pues, muy pequeño, más y más rural. Y el contexto de extinción es que el mundo ha estado tan contaminado que han surgido una especie de bosques de contaminación, como si fueran unos bosques a nivel biológico, pero llenos de sustancias químicas, etcétera. Y en esos bosques viven como unos insectos que son peligrosos para los humanos, ¿no? En el bosque, aparte de que es vida incompatible porque es un bosque tóxico y se va expandiendo como si fuera un hongo, ¿no? Una especie de hongo gigante. El mar de la putrefacción. El mar de la putrefacción, eso es, que no me salía. El propio nombre ya lo dice, ¿no? Como si fuera un mar, un bosque, pero que es gigante, que se va extendiendo y aparte los bichos son peligrosos porque son muy grandes y tal. Y bueno, ese es el contexto. De hecho, los humanos están en guerra, entre comillas, entre ellos, pero también con el mar de putrefacción, porque no lo entienden e intentan simplemente destruirlo o huir de él o lo que sea. Y en el Valle del Viento se vive una utopía porque por las características geográficas, el viento y tal, el mar ese es imposible que llegue. Entonces están ahí como en una especie de paraíso, entre comillas, ¿no? Y la película, pues bueno, tiene muchas dimensiones, pero Nausicaa es como la princesa de ese valle, pero además es como una científica que hace incursiones dentro del bosque, lo investiga, lo entiende y no lo ve con miedo, sino que simplemente intenta comprender por qué ha surgido esa nueva forma de vida. Y todo el tema de la película va sobre todo entre la guerra entre los dos imperios, el autoritarismo y que estos imperios además no comprenden el mar de putrefacción y bueno, pues es una metáfora a muchas cosas. Puede ser incluso la crisis climática actual, a la contaminación, a la explotación del medio ambiente, una alegoría ecologista y el pueblo tiene pues mucha estética steampunk, ¿no? Que es, bueno, steampunk bueno, no sé si lo bueno, bien. mezcla steampunk, sobre todo, o sea, sí, sobre todo más steampunk en el nivel de los ejércitos de la otra reina, no sé, no me acuerdo de los nombres ahora, sí, yo no me acuerdo. Más solarpunk en el valle, porque en el valle. La única tecnología que tienen en el valle es la nave en la cual vuela Nausicaa. Y entonces sí, ahí sí podemos entender. Pero coge los valores del solarpunk en el sentido de aprovechar el aire y el agua, energías renovables. Sí, eso es. Entonces, bueno, es un poco eso la película. Que tú hiciste una lectura de ella a nivel religioso entre comillas, filosófico religioso, ahora explicarás mejor si quieres, que me pareció bastante interesante. Si quieres explicarlo un poco. Sí. Yo lo que pensé es, bueno, al menos cuando la vi, reverla, no la había visto, entonces me la comentaste de ver y tal, para mí tuvo una lectura muy confuciana, ¿vale? Y Confucio, uno de los grandes pensadores, realmente existió, aunque luego se inventaron historias y leyendas sobre él y mitos, etc. Fue un filósofo chino bastante jerárquico y tal, pero uno de sus conceptos más interesantes o claves es el concepto de Ren, que se puede traducir como humanidad, ¿no? Y entonces me acuerdo que me hiciste una pregunta de, o sea, no acabo de entender porque toda esta película son reinos, ¿no? Todos son reinos, como volvamos a lo medieval, si es un plan futurista. Y claro, Confucio pensó tanto para los gobernantes como para los humanos. Y él elaboró este concepto de Ren justo y cuando en la historia del pensamiento de la evolución de China, el hombre blanco de China empezó a ser el centro, ¿no? El antropocentrismo en China.
Entonces Confucio dijo, el ser humano tiene que cultivar esta humanidad para poder gobernar siendo él el centro del mundo. Y aparte los gobernantes deben de tener Ren. Entonces, para mí Nausicaa todo el rato es la personificación de esta idea de Ren, ¿no? De esta humanidad, porque como tú muy bien decías, ella es científica, ella es investigadora y en contraposición a los otros dos personajes, ella siempre quiere entender por qué está pasando lo que está pasando. No intenta luchar, ni confrontarse, ni eliminar ese mar de putrefacción, sino quiero entenderlo. Si lo entiendo, no combatiré con él, conviviré con él. Será muy diferente. En cambio, los otros dos protagonistas, que esto siempre me hace mucha gracia de Miyazaki, que siempre son, o al menos en Nausicaa y en La princesa Mononoke, juega con esta tríada de personajes de hay dos personajes que son antagónicos, pero en el fondo son iguales, porque esto en Nausicaa también se ve, que incluso Nausicaa dice, tú, protagonista B, que no me acuerdo cómo se llama, luchas contra protagonista A por odio y rencor, pero eso te hace ser igual que el protagonista A. No hay ninguna diferencia, te comportas exactamente igual. En cambio, ella tiene una perspectiva, sí que podríamos decir, poscapitalista, de me quiero salir de vuestras lógicas, de vuestras maneras de entender, porque ella comprende, entiende el mundo diferente, ve que en la vida no hay maldad, porque bueno y malo son conceptos humanos. Aquí sí que a lo mejor se naturaliza o humaniza o bueniza demasiado la naturaleza en este aspecto, pero dentro del contexto de la película se entiende por qué se hace de esta manera. Pero para mí Nausicaa es Ren, puro y duro. Es humanidad, es comprensión, es benevolencia, respeto a lo que hay y no luchar, no confrontar, es entenderlo. Entonces pienso que a partir de esta lectura confuciana se puede entender mucho mejor la actitud de Nausicaa en relación al valle, en relación a entender la naturaleza, el posicionamiento del propio ser humano dentro de la naturaleza y de los diferentes ecosistemas y sobre todo esta no confrontación contra aquello desconocido. Es como entendamos bien lo que está pasando y no luchemos contra ello, porque es como, esto también pasa muy recurrente en muchas películas, excepto en dos que he visto, que ahora te las nombraré, que la primera actitud que tiene el ser humano frente a lo desconocido es la guerra y la lucha y el bombardeo, muy yanquizado todo en este aspecto. Y aquí hay dos películas, que no están mencionadas, pues las digo de paso. Una es La Llegada, no sé si la has visto. Sí. Que la antropóloga lingüística es, déjame entender lo que me están diciendo, no vayamos a luchar contra ellos, déjame entenderlo. Entonces ya es una actitud de diálogo frente a lo desconocido. Y luego hay otra película coreana, que no me acuerdo cómo se llama, la tengo ahí vista, te la puedo buscar en mi lista de Netflix, pero ni me acuerdo, que también era como, había una guerra y era Corea del Sur aliada con los yanquis para luchar contra lo que estuviera pasando, no me acuerdo qué es. Y la no sé si era contra Corea del Norte de o... broma. No, pero podría ser, es que no lo sé. Pero la actitud de los yanquis era bombardearlo todo. Y en cambio, la actitud de los coreanos, que también han tenido su budismo, su confucianismo y tal, aunque ahora sean muy ateos y también bastante cristianos, era actitud de, espera, la primera opción nunca puede ser bombardear, sino vamos a intentar mediar con esto de otra manera, ¿no? Entonces, para mí el contexto filosófico de estas películas, sobre todo japonesas, asiáticas, chinas, orientales, se tiene que hacer desde una lectura de sus propios postulados de pensamiento, de dónde vienen, porque leerlo desde una lectura occidental me parece un poco perturbador, ¿no? Es como Akira, ahora que me he leído el manga entero, es como corroboro que sigue hablando de taoísmo y encima pienso que es una pregunta a la técnica desde la mente de Matsuhiro Tomo. Es como cómo él respondería a la tecnología desde la película de Akira y desde un trasfondo taoísta total. Entonces, si no entendemos eso, pienso que desde nuestras mentes europeas, eurocéntricas, nos puede costar entender los trasfondos de esas películas. Sí, de hecho hay muchas películas, yo me he encontrado con esa opinión a veces, ¿no? De estudios Ghibli o directamente películas asiáticas. Me ha pasado muchas veces de gente que me ha dicho que no le gusten, sino que le parecen raras. Y es algo que como me ha hecho gracia, pero porque enseguida detecto que es por eso, ¿no? Claro, te parecen raras porque están construidas desde una subjetividad diferente a la europea, totalmente diferente. Con otro idioma, aunque tú la veas doblada, ¿no? Con otro estilo de ilustrar, por ejemplo, pues el anime o el manga, ¿no?
por donde lo cojas es diferente. Pero bueno, sí que es verdad que, por ejemplo, si nadie las ha visto, las películas de Miyazaki, que pueden ser Nausicaa del Valle del Viento, La princesa Mononoke, El viaje de Chihiro, me dejo muchas más. De hecho, hay una lista en Netflix que están todas. Las podéis ver porque son como de cosas muy universales. Hablan sobre el ecologismo, sobre la pérdida, sobre la guerra. No sé, no, estas sí que nos van a resultar raras, entre ese comillas, creo. Sí. No No, tanto. y ahora que has dicho el viaje de Chihiro, el viaje de Chihiro también tienes que entenderlo desde la lógica de cómo Japón se enfrenta a la propia modernidad europea. De qué supone la entrada de la modernidad para el imperio japonés. Es como, hostias, cuando la lees desde ese vínculo y la conexión entre ambos mundos, te cambia mucho la película. Ya la vez que la vi fue como, ¿qué es esto? No estoy pillando nada. Y luego, leyendo sobre la película, fue como, hostias, vale, ahora lo estoy pillando, ¿sabes? Pero si no, no. Y cerrando, no sé si es de Miyazaki o no, pero si quieres una película para llorar, de anime, yo los que te escuchen, La tumba de las luciérnagas. La he visto, la he visto. ¿La has visto? Vale, vale. No la recomiendo porque no creo que la gente luego me insulte. Ah, vale, vale. No, pero sí, está muy bien, pero es drama. De hecho, la he visto una vez porque me pareció tan dura que digo, está muy bien, pero no me la voy a poner otra vez. No. Yo, si alguien tiene un día oscuro y quiere llorar, que se la vire, pero ya está, no digo más. Sí. Nada, va de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, o sea, que seguro que habréis visto similares, pero bueno, ya imagináis que el tema, pues, es súper duro, súper duro. Sí, no es de Miyazaki, ¿no? No es de Miyazaki, es de el otro que fundaba Estudio Ghibli con él, pero no me acuerdo ahora su nombre. Sí. La quinta película que vamos a hablar es Alita Ángel de Combate, que si quieres la juntamos con Ghost in the Shell porque son parecidas y así hacemos un mix, que si no vamos a tirar aquí 2 horas. Sí. Alita Ángel de Combate y Ghost in the Shell se parecen mucho porque las dos protas son un cyborg. Y es en un futuro muy parecido, donde Japón, han habido, en Ghost in the Shell no han habido apocalipsis ni nada, simplemente sí que se nombra como alguna guerra de por medio de que hay guerras y tal, pero simplemente es como un futuro, que todo ha continuado, el capitalismo ha ido evolucionando y es como Cyberpunk clásico, ¿no? Las compañías lo controlan todo, se muestran así bastantes cosas de politiqueo, de geopolítica, y es una cyborg que trabaja para la policía, ¿no? O no sé si es para la policía, por una brigada... No, es como una brigada especial, o sea, sí, Ghost in the Shell es una brigada especial, pero está dentro del gobierno, pero sí. También es como paramilitar dentro del gobierno, pero a la vez actúa fuera del gobierno y están ahí, es como una cosa rara. Sí. Y gira en torno a este personaje que no me acuerdo cómo se llama, tú seguramente lo sepas. Hostias, mira que yo he estado mirando figuritas y he visto la figura y he pensado, cómpratela, sí. Pero no, era algo más. Es que me sale Matsuhiro Tomo, pero no es Matsuhiro Tomo, es de Kusanagi. Vale. Kusanagi. Entonces, va sobre una cyborg que trabaja, así una especie de espía o de fuerza especial ahí en el gobierno, ¿no? Para hacer trabajos turbios y estas cosas o operaciones especiales. Y luego Alita Agente de Combate, que también la prota es un cyborg, es diferente, ¿no? Es en un contexto donde sí que ha habido una especie de apocalipsis y entonces la sociedad se ha convertido en algo dual. Existe una ciudad abajo, hay más ciudades, ¿no? Pero la que presentan en la película es una ciudad en la tierra, digamos en el suelo, donde estamos ahora nosotros, donde hay toda una serie de población, pero arriba de la ciudad, es decir, elevada, flotando en el cielo, está la ciudad, digamos, utópica de los ricos, que tiran desechos de robots y de todo tipo de cosas, tecnología que tienen, super punta porque es el futuro, abajo. Y abajo, en la ciudad de abajo, la gente que vive ahí, ¿no? Utiliza esos desechos para ponerse prótesis, crear cyborgs y generar ahí como una especie de misma sociedad, pero pobre, ¿no? Con la misma tecnología, pero con los desechos y pobre. Y bueno, estas dos películas pues giran para mí sobre todo en torno al tema de la conciencia. Están todo el rato hablando sobre el viaje existencial que las dos cyborgs que tienen cerebro humano, son dos mujeres, tienen en cuanto a reconocerse, ¿no?
como identidad, porque no son ni humanos ni son robots, y entonces están un poco intentando comprender qué son, ¿no? Gira en torno sobre todo el tema de la identidad, la conciencia, la otredad y todo esto. No sé qué opinas sobre estas dos sagas. Sí. Además de las mejores que hemos nombrado para mí, ¿eh? Sí, no, ambas están muy bien. Claro, una cosa que de Alita Ángel de Combate es que la única manera que tiene la población de la zona subterránea, la zona terraria, para ascender arriba es ganar los terrenos del rollerball. El rollerball es como una especie de balonmano en patines, un deporte de alto riesgo. ¿Qué pasa? Que la gente se convierte en cyborg, se va transformando, el transhumanismo, se va transformando en una máquina para poder ascender y ganar el premio, que el premio es subir a la cúspide, al nuevo reino. Tienes toda la historia de venganza que mueve a Alita a hacer todo esto, ¿no? Pero Alita no deja de ser también una máquina de guerra. Entonces ella los recuerdos que tiene todo el rato son de la guerra en las lunas, a favor de la compañía que realmente es luego la poderosa y la que la ha acabado desterrando, etcétera. No hagamos muchos spoilers para que la gente lo pueda ver. ¿Y qué pasa? Que claro, si tú vas trapicheando con la tecnología, pues surgen subbandas que lo que hacen es robar y matar a otros para conseguir las mejores prótesis, ¿no? Entonces, incluso en el subsuelo, en el terrario, en la tierra, hay clases sociales, hay jerarquías y siempre habrá gente por debajo de otros y corporaciones y tal. Y para mí Alita no habla tanto de conciencia en el aspecto que creo que lo estabas mencionando, pero en cambio Ghost in the Shield sí, que el propio nombre ya te lo dice, ¿no? El fantasma dentro de la máquina, que hablando, esto en el manga no se ve tanto, en la película sí que hace mucho énfasis en esto, en que ella como tiene el cerebro humano, todos los recuerdos que tiene constantemente son de su ella humana, entonces es como, ¿qué es, no? Pero en el anime, que esto es, si miras el anime, esto no está en la película, entonces es como, tienes que jugar a 3 bandas y yo tengo esta complicación porque me he visto el anime, me he leído el manga y me he visto la película. Entonces en el anime sí que hay un debate mucho más de conciencia y de qué nos hace humanos directamente, ¿no? Porque si una inteligencia ya puede igualar el pensamiento humano, etcétera, etcétera, porque hay un momento que es como, todo lo que tú sabes del mundo son datos, es información. En cambio, en el fondo tú eres información y una inteligencia artificial maneja esta información. Por lo tanto, si todo es información, ¿qué diferencia hay entre una máquina y no y un cyborg? O el malo de la película que le llaman el titiritero, ¿no? Que también es como te vas dando cuenta de aquí cómo una empresa va generando todas estas máquinas, etcétera, etcétera. Y esto, investigando sobre la película, un momento habla constantemente de la propia evolución, ¿no? Incluso si generas una máquina y la máquina consigue vida, la función de toda vida es reproducirse. Por lo tanto, la inteligencia artificial, vamos a Skynet, lo que tendrá que hacer es reproducirse e infectar otros ordenadores, porque si le otorgamos vida, será esto, que entendemos por vida y tal. Y luego hay una escena muy buena en el anime, pero que no está en la película, que es la batalla que hay entre Kusanagi y un robot araña gigante, que acaban disparando al árbol de la evolución, al árbol de las especies. Y lo curioso es que se para justo en el Homo sapiens, los tiroteos, ¿no? Entonces la película te hace reflexionar sobre cuál será el siguiente paso de la humanidad, hacia dónde va a evolucionar la humanidad con toda esta tecnología que tenemos, y el transhumanismo ya existen implantes, hacia dónde nos va a llevar todo esto, ¿no? Que pienso que ese trasfondo filosófico es mucho más grande en Ghost in the Shield que no tanto en Alita Ángel de Combate, de la cual solo he visto la película y el anime lo recomiendo, es un poco más gore en ese aspecto, pero también toca un poco la línea esta de, que también se ve en Wall-E, por ejemplo, de cómo puede ser más humana la máquina que el propio humano, ¿no? Porque Alita, en ese sentido, tiene un amor especial hacia los animales, incluso desarrolla amor hacia otra persona. Entonces, como, ¿a quién estamos humanizando realmente? Como, ¿qué necesidad hay de humanizar a la máquina en las películas para deshumanizar al humano? Es como, yo pienso que es más de reflexión de, hostia, te estás dando cuenta de que estás perdiendo tu humanidad dentro de este sistema. Y pienso que van por allí las lecturas que se pueden hacer. Sí, sí, en detalle. Estoy bastante de acuerdo. Por matizar un poco en Alita, yo creo que la dimensión que también está más presente en la película, porque sí, yo el manga no lo he leído,
pero sí que he leído artículos sobre el manga, a raíz de la película me interesó, y sé que el manga es muy filosófico. Entonces, no sé lo que te puedes encontrar ahí, pero sé que el manga reflexiona sobre cosas de filosofía directamente. De hecho, tiene como monólogos el manga. No sé. Sí. Pero bueno, eso lo leí en un artículo hace ya mucho y no te puedo decir, no puedo decir en general qué hay. Pero la película creo que no es que se reflexione mucho, sino que el contexto es como muy evidente del tema de la estratificación social y la lucha de clases. De hecho, la película es todo el rato la lucha de clases, ¿no? Sí. La clase trabajadora de abajo intentando lo que tú has dicho, ¿no? Generarse prótesis, convertirse en cibos para, digamos, jugar en el concurso en el deporte, ¿no? Participar en el deporte, que es como si fuera una especie de campo de los gladiadores, ¿no? El último que se salva, ¿no? El que mata a todos y llega a la meta, o el que consigue llegar a la meta, pues es como una carrera. La película por lo menos es como una carrera, creo. Es el que puede subir arriba, ¿no? Y es un poco como el opio del pueblo también, ¿no? Porque es como un estadio donde toda la gente va ahí, ¿no? Como que los niños quieren ser eso de mayores, quieren jugar ese deporte porque es lo único que los llevará hacia la utopía de arriba, ¿no? Y luego sí que salen como algunos representantes de la clase alta de arriba, que de hecho son los villanos, entre comillas, y son gente, pues eso, sin escrúpulos, ¿no? En plan de que tiene una visión sobre el pueblo de abajo, ¿no? El pueblo llano, digámoslo así. Pues eso, totalmente deshumanizadora. Y de hecho es que tiene también mucho que ver con, yo creo, con la visión norte y sur también, ¿no? La sociedad occidental vive en opulencia, en una especie de utopía tecnocapitalista, y la gente del sur global, pues muchos viven literalmente en vertederos. Sí. Y esto, no sé si lo sabes, pues supongo que sí. ¿Akbobloshi te suena? No. No sé, pues te recomiendo, porque mientras estabas explicando todo esto, me ha venido a la cabeza, y hicimos un trabajo en la universidad sobre esto. Akbobloshi es un barrio en Ghana, me parece, que está generado a partir de toda la mierda que Europa exporta de tecnología. Es decir, un ordenador se estropea y en Europa cuesta, yo qué sé, 2 euros reciclarlo. Pues lo meten en contenedores gigantes, los mandan a Ghana, y en Ghana se ha generado este barrio Akbobloshi, que está hecho literalmente de basura. ¿Vale? Entonces, ¿qué hace la gente? La gente es súper cyberpunk en el fondo. La gente se gana la vida quemando pues los plásticos para sacar el cobre para poderlo vender. Trapichean con la tecnología que el país de arriba ya no quiere. Pero lo heavy es que dentro del propio barrio se han generado estratificación social. Entonces, claro, quien controle más cantidad de residuos que vienen es quien tiene más poder, ¿no? Entonces, pero para que veamos que esta película de Lethal del combate también se vería en esta cosa, ¿no? Cómo esta gente está dispuesta a salir, pues quien conquiste más terreno de basura tecnológica podrá salir y mejorar su nivel de vida, ¿no? Pero era como, hostias, se lo estabas explicando y me venía a la cabeza este barrio. Hay un documental, me parece, te lo puedes buscar, no sé si lo encontrarás, pero si no, busca información y es literalmente la historia de Alita Ángel de Combate, pero sin cyborgs. Te pones cyborgs y ya lo tienes. Por eso tienes que hacer un post, José. No. No, claro, es que no me acordaba. No, es que me ha gustado todo lo que me has contado. O sea, ahora mismo con todo eso lo voy a buscar en Google, a ver qué fotos veo. Sí, sí, me parece que hasta en YouTube hay un documental, te lo voy a buscar, ya verás. Sí, sí. Pues me parece muy interesante. Me parece muy interesante. Y bueno, en principio ya hemos visto todas las películas. Hemos reflexionado sobre bastantes cosas. Y hasta aquí yo creo que dejamos el podcast. No sé si tienes alguna película más que recomendar, José, por ahí. Akira, miraos Akira, es otra de las grandes. Yo Robot también. Jung-Gi, una coreana. Y luego he estado viendo estos días una película, que esto ya anticipo, seguramente para Halloween, haga películas de terror, las nuevas películas de terror basadas en tecnología. Es como acabamos de Skynet, pues tienes a Tau, que está en Netflix. Es un rollo 50 sombras de Grey, pero con una inteligencia artificial, es algo muy raro. Tau, hostias, una que está en Netflix ahora también que no recuerdo, que es como, o sea, me parece muy hardcore.
Es como la típica película yankee de vámonos a una casa a mitad de la montaña, ¿vale? Pero la casa es completamente domótica, que ya te puedes imaginar lo que pasa, ¿vale? Ex Machina también se puede ver. Y la última que hicieron de Chucky el muñeco diabólico. Es como aquí también con IA. Entonces ya te lo puedes pillar pardísima. Y luego, sin dudarlo, toda la saga de Death, Love and Robots. Soy de Netflix. Está muy bien esa serie. Está muy, muy bien. Pues mira, ahora que me ha reflejado un poco la memoria, yo recomiendo, como solo voy a recomendar una, porque ya recomiendo demasiado en el canal, que ya no sé ya ni la cantidad de cosas que veo, soy totalmente adicto a las series y a las películas. Os voy a recomendar la serie de Amazon, Historias del Bucle. No os voy a decir nada más, va de tecnología y de inteligencia totalmente, y de viajes temporales, está muy bien. A nivel de guión, usa la tecnología para hablar de cosas tan trascendentales como la pérdida de un padre o una madre, el amor, el amor de pareja y el amor en general, la pérdida de identidad y el paso del tiempo y cómo nos afecta. O sea, son cuestiones que están muy chulas, que una serie las toque desde una estética cyberpunk y que lo haga muy acertada. Una de las mejores series que he visto este año. Esa. Yo tengo tanto lo que me dices, claro, sí, me viene a la cabeza ahora. Una que te pasé, Carnival Robots, no sé si la llegaste a ver. Al final, me acuerdo que me la recomendaste. Muy buenos. Y una que es Criado por Lobos, no me sale el título en inglés, que el protagonista es el que hace de Ragnar Lothbrok. No sé cómo se llama, pero sé qué actor es. ¿Sabes cuál es, no? Pues sí, Ragnar Lothbrok haciendo de loco religioso, pues esta también, que al menos me vi la primera temporada y también tiene cosas de androides, robots y tal, así en plan ciencia ficción. Y luego tengo otra a la cabeza, pero no me viene. Pero ya la dejaré. Te la pasaré para que la pongas en algún sitio. Venga, me parece bien. Os dejaremos en la descripción las 6 películas que hemos hablado, que son Alien, Terminator, Wall-E, Nausicaa del Valle del Viento, Alita Ángel de Combate y Ghost in the Shell. Y os pondré, si se pueden ver, entre paréntesis no se pueden ver, que algunas pues, se pueden ver pero en internet. Ahí ya, como hacemos todos y todas, os apañáis. Nada, José, gracias por venir otra vez. Gracias por invitarme. Nada, repetiremos en algún otro tema. Y nada, recordaros que podéis seguir a José, también lo voy a poner en la descripción, sobre todo en Instagram, que es donde más contenido hace, y en el canal de YouTube de Hilargia Caos. Y ya está, a mí me podéis seguir, por los que me escucháis ya me seguís, así que podéis pasar el podcast para que la gente nos siga a los dos. Hacer proselitismo digital. Sí. Pues nada, gracias a todos y todas por estar ahí y un saludo. Venga, hasta luego. Hasta luego.